Estamos en comunicación con el ministro jefe de gabinete, Agustín Tita. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica los saluda. ¿Cómo está usted? El gusto de saludarlo, Luis, a usted y a la audiencia. Muy bien. Bueno, yo tengo la mala costumbre de tutear a todo el mundo, pero no nos conocemos personalmente. Es la primera vez que podemos hacer una entrevista y la pucha, ¿no? Si nos toca jugar con una entrevista compleja. Las medidas que va tomando el gobierno y esta situación que tiene que ver con la pandemia, en vez de hablar de los temas que le permiten desarrollo y crecimiento de la provincia, estamos hablando absolutamente de algo totalmente desfavorable. ¿Cómo le toca vivir esta situación? Sí, la verdad que, digo, con el mayor con tranquilidad me trate de usted o de vos, no hay ningún problema. Digo, no nos conocemos como bien dice, pero por favor puede tratar de vos y de Agustín, no hay ningún inconveniente. La verdad que sí, atravesando una situación muy compleja, ¿no? Esto digo, nadie lo imaginaba, nadie lo pensaba, y la verdad que lo que va sucediendo tampoco nadie lo tiene como con claridad hacia dónde va a ir. Digo, esto es algo que arrancó allá por China, que lo veíamos muy lejano, porque a los chinos le pasan muchas cosas y cosas raras por ahí, y la gente no le prestó mucha atención hasta que empezó a tomar la trascendencia que tomó, ¿no? Digo, a entrar en países desarrollados con sistemas sanitarios mucho más avanzados que los nuestros y que hoy los tienen contra las cuerdas, ¿no? Digo, la situación que atraviesa Italia, que atraviesa algunas zonas de España, con sistemas sanitarios mucho más robustos que los nuestros, por situaciones muy complejas realmente, ¿no? Entonces, la verdad que las decisiones que tuvo que tomar el gobernador el día domingo, el día lunes, que algunos sectores, digo, acompañaron con un nivel de conciencia que uno destaca. Hubo algunos otros sectores que no entendieron realmente y que pensaron que eran medidas demasiado severas, ¿no? Y la verdad que al paso de los días vamos viendo que la realidad, nosotros nos anticipamos, el gobernador se anticipó porque conoce de nuestro sistema de salud, obviamente asesorado por los equipos de salud, por el gran trabajo que están haciendo desde el equipo de salud, el recurso humano que hay en el área de salud, con gente de mucho de trabajo, especialistas, con gente que realmente le brindó al gobernador la información para poder tomar decisiones con anticipación, conociendo obviamente el territorio, nuestras debilidades del sistema sanitario y lo que puede llegar a pasar si uno no toma medidas antes de tiempo, nuestra condición insular, la gran cantidad de turistas que tenemos obviamente principalmente en la ciudad de Ushuaia, que obviamente hizo que se tomaran decisiones con anticipación y que el presidente en el día de ayer las tomó en la misma línea, ¿no es cierto? Y que nosotros obviamente acompañamos porque entendemos que como se está desarrollando el virus a nivel mundial y lo que está sucediendo tiene que ver con esto, con tomar medidas de aislamiento. La gente se tiene que quedar en sus hogares, la gente no tiene que salir a la calle. La única manera de prevenir y de hacer más lento esto tiene que ver con estas medidas, ¿no? Que seguramente, como usted bien lo dijo, van a ir evolucionando a lo largo de los días y del tiempo, y uno va tomando también otras medidas que tienen que ver con esta medida primaria que se tomó, ¿no? Yo digo, después vienen aparejados otros tipos de medidas, porque obviamente uno rompe un ciclo de una actividad para todos sumamente normal. Digo, nuestro país, a diferencia de otros países en el mundo que están acostumbrados a otras situaciones de guerra, de cuestiones climáticas muy fuertes, nuestro país no está acostumbrado, en la psique de nuestro país no están esas cosas, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, de tener que quedarnos en nuestros hogares, de romper la rutina, de no ir a la escuela a los niños, de no ir a trabajar, digo. Entonces también hay un trabajo, y yo destaco mucho ustedes, los medios, ¿no? Digo que hoy son un factor sumamente importante para informar a la comunidad, para darle tranquilidad a la comunidad y para hacerle que tome la conciencia que tiene que tomar al respecto de la situación. A diferencia de alguna epidemia muy grande que sucedió hace 10 años a nivel mundial, hoy tenemos el tema de las redes sociales, que en algún sentido nos unen, nos acercan,
y en otro sentido nos llenan de información que muchas veces no está chequeada el origen que tiene, y la gente está, la sociedad en general está sumamente recibiendo todo el tiempo mucha información que por ahí no tenemos la capacidad de procesar, ¿no? Claro, lamentablemente información falsa, ¿no? Muchas veces. Casi el 90% de la información es falsa. Yo, o sea, casi no hemos tenido tiempo de conocernos con el gobierno, en la medida que también la Secretaría de Información, yo por ejemplo, charlé, le pasé factura a alguien porque digo, no llegan las gacetillas, y me dice, Luis, pero entra, que ustedes, o sea, que la población tiene un lugar directamente a través de la red social para poder bajar la información de lo que va pasando con el gobierno. Y le digo, ¿ves? No me llegó, le digo, o sea, con razón no me llega la gacetilla. Y esto, o sea, nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? Porque también imagino de que en la Secretaría de Medios, en cada área de gobierno, tienen que tener la menor cantidad de gente posible y no pueden dejar de funcionar. Claro, ahora bien, hablamos de quienes tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con los que no tienen? ¿Qué pasa con los artesanos? Taxistas me decían que hay muchos peones de taxi que, bueno, no los necesitan, realmente dicen, bajate porque, o sea, ¿para qué no hay... No, o sea, no salimos a gastar nafta. Hablaba con amigos que son ferreteros, repuesteros, gomerías, y digo, claro, hay mucha actividad que queda paralizada por una cuestión de lógica, por la pandemia, pero ¿cómo hace para subsistir aquel comercio que tiene 4 o 5 empleados y realmente no va a poder pagar sueldos? Esto, por eso digo la gravedad de las medidas que uno tiene que tomar, porque digo, en primer momento tienen que ver con medidas estrictamente sanitarias, que tienen que ver con la salud pública, pero obviamente esto acarrea otro tipo de medidas que se van a tener que ir tomando para atender obviamente a todo esto que usted hizo referencia. Y el Estado obviamente, a pesar que también está... le ha pedido, a su gente, le ha dado licencia para que vaya a sus casas para evitar obviamente la propagación del virus, también tiene que seguir operando, ¿no? Desde su casa, los funcionarios trabajando y trabajando obviamente en el sentido de poder contener a esta gente que usted recién hizo referencia, a esta gente que no tiene el sueldo garantizado a fin de mes, sino que lo hace día a día, y hoy el día a día ha cambiado, no es el día a día de antes. Hoy no se puede abrir un comercio, no se puede abrir una tiendita que vende artículos para decoración, no se puede abrir una mercería, no se puede abrir nada, ¿no? Entonces, obviamente... El peluquero, yo digo, el coafer, o sea, está todo el país paralizado, o sea, imagino la decisión política, primero de Melella, cuando dijo cierra fronteras y paralizo la provincia, ¿no? Porque todo esto implica menor recursos que van a llegar a través del AREF, y también la crisis mundial implica, por la caída del petróleo, menores recursos que vamos a recibir por regalías. Es como que estamos todo en menos. Luis, no hay un antecedente muy claro en esta economía que tenemos hace algunos años de una situación como esta. La realidad que los datos que uno escucha a nivel mundial, la economía se derrumba en todos lados, porque es como dice usted, se deja de recaudar, se dejan de generar actividades, pero a la vez hay sectores que van a necesitar más fuerte de la presencia del Estado, ¿no? El Estado va a necesitar de recursos para poder obviamente contener estos sectores. Y la realidad que es el gran desafío que tenemos, nosotros estábamos obviamente esperando medidas de Nación, porque Nación tiene herramientas a través de los bancos, a través del Banco Central, obviamente del área de economía, para obviamente contener todos estos sectores que tienen que día a día pagar sus compromisos, cubrir los cheques que liberaron, pagar los aportes patronales, juntar la plata para el sueldo, juntar la plata para los alquileres, juntar la plata para tener que pagar los impuestos, toda esta rueda que viene girando, y en una economía como la nuestra, con grandes deficiencias. Nosotros tenemos una economía muy golpeada en los últimos años. En la realidad que es muy distinto lo que pasa en Ushuaia de lo que pasa en Río Grande. Río Grande viene atravesado hace 3 años y medio, 4, por una crisis muy fuerte de la industria. Entonces, obviamente está muy golpeada. Y esto viene a golpear mucho más la actividad, porque la actividad obviamente se ha resentido, la actividad ha caído,
y con una cosa muy importante, no sabemos todavía hasta dónde, porque esto es una realidad, Luis. Nosotros todavía no empezó el invierno acá. Exactamente, nosotros hemos tomado medidas con anticipación, como usted bien decía, tuvo que tomar decisiones el gobernador, porque por nuestras condiciones climáticas también nosotros tuvimos que tomarlas antes a las medidas de parar actividades, de cerrar actividades, para que obviamente la gente se quede en sus casas, porque tenemos otra condición climática distinta, ¿no? Y otra condición sanitaria, ¿no? Ahora el periodismo también tiene una mirada diferente, por esto que llamamos cuarentena, en realidad son 15 días de aislamiento, ¿no? Si el gobierno nacional dispone esta medida a partir de la 0 hora de hoy, no tenemos 15 días hasta el 31, por eso muchos nos atrevemos a pensar de que esta medida no va a terminar el 31, sino que la van a prorrogar para poder medir con una estadística certera hasta dónde se logra frenar a través del aislamiento la llegada de la pandemia a la cresta de la ola. Mientras esto ocurre, yo entiendo, o sea, con agrado el empleado público que ve que el gobierno, haciendo un esfuerzo, le va a dar una ayuda al sector escalafón seco y administración central, pero sin querer es como que la gente de la salud queda más rezagada y son los que están en la primera línea de este trabajo, son los que no pueden tomarse esa licencia para aislarse y están permanentemente expuestos, ¿no? Qué paradoja se da, sí, qué difícil es la decisión desde el gobierno, ¿no? Claro que sí, la realidad que lamentablemente, usted en esto que hace comentario, yo tengo que hacer un poquito de historia para decirle, los sueldos de la provincia venían completamente deprimidos en todos los sectores de la administración, ¿no? Y la realidad que nosotros empezamos a trabajar para ver de qué manera empezamos a cambiar eso, entendiendo que el Estado es una parte importante en el motor de la economía, y si obviamente yo hago un incremento en los ingresos de los empleados públicos, tiene que ver con dar un incremento al circulante que hay en la provincia, ¿no? Y la realidad que obviamente los médicos tienen los sueldos atrasados, las horas guardia, y se viene trabajando y obviamente vamos a seguir trabajando. La realidad que en el medio aparece una pandemia con una situación sanitaria donde obviamente es el área de salud que la que tiene que estar en la cabeza de esto. Porque obviamente son los únicos que nos pueden atender y cuidar, ¿no? Entonces, eso está claro. Me tocó entrevistar gente de ATSA que me manifestaba la no conformidad con el 25% que habían logrado para el sector, y yo también un poco en la confianza me permito increpar al gremio y decirle, bueno, pero durante 4 años ¿qué hicimos, no? O sea, es como que dejamos respirar un poco también a esto que era el principio de la gestión Melella. Ahora yo digo, la complicación, estamos hablando, le digo a gente que me pregunta, con Agustín Tita, que es ministro, o sea, está en la jefatura de gobierno del profe Melella, le decimos profe al gobernador. Pero la pregunta también está dirigida, gente de la cooperativa, por ejemplo, en Nuestro Techo, me pide si le puedo transmitir a usted que el IPB no les está pagando lo que tiene que ver con la plata que se baja de Nación, ¿no? Para la certificación y poder de esa manera desahogar, descomprimir la situación que vive la cooperativa de Nuestro Techo. Se lo digo para que tome nota, pero después le paso el mensajito por privado. Por privado me pasa el mensaje, porque obviamente nosotros estamos atendiendo a esta situación. No, y además también entiendo, vuelvo a decir, Tita, me pasa de que entiendo que en cada área se han quedado con menos personal, claro, y los pocos que están trabajando tampoco pueden patear todos los penales. O sea, hay un atraso con los profesionales. Me lo decía ayer un médico que en el caso de él no cobra de septiembre. Estuve chateando buscando una respuesta y me dicen, son los fondos los que faltan. Y yo, claro, qué difícil es, ¿no? Porque justo volvemos a hacer hincapié, aunque los médicos son el personal de primera línea, sean prestadores de OSEF o no. O sea, los tipos están hoy exponiendo su vida frente a este virus. Le quería preguntar por los privados.
¿Qué pasa con el sector privado? Usted sabe, Luis, que digo, acá tenemos que hablar nosotros, digo, de un término importante que nos tiene que abarcar a todos. Digo, en esta crisis tenemos que principalmente ser solidarios. Digo, si nosotros no pensamos de manera solidaria, es difícil que nos vaya bien a todos. Hoy más que nunca, tenemos que pensar siempre en ser solidarios, ¿no? Pero hoy tenemos que ser 100% solidarios, porque han entrado en juego otras cosas. Usted recién bien dijo hace un rato de algún comentario del gremio en cuanto al porcentaje, al incremento. La realidad que a quien no le gusta dar buenas noticias y decirle que a todos les puede dar lo que realmente entienden que se merecen, pero la realidad es que los recursos son finitos y que uno tiene que administrar para todos, para que haya educación, para que haya salud, para que haya seguridad, para que haya financiamiento del banco, para que haya emprendedores. Digo, uno tiene que trabajar y mirar y velar por todos, ¿no? Entonces, hoy esto sucede habitualmente. Hoy tenemos que extremar esta solidaridad, porque hoy tenemos que pensar que hay algunos sectores, como usted bien me dice ahora, hay muchos sectores del sector privado que obviamente van a estar muy complicados con la situación. Y estamos trabajando y estamos recibiendo medidas, por eso el presidente ayer dio unas medidas que se van a reglamentar, que se van a articular a través del Banco Central, a través de los bancos, a través de la AREF, a través de créditos blandos, a través de subsidios del Ministerio de Producción, para obviamente ver cómo acompañamos a cada uno de estos sectores, que algunos con más necesidad y con más urgencia vamos a tener que atender y en mayor cantidad, y otros que van a poder ser solidarios en este momento y también recibir una ayuda, pero quizás distinto de otros que no tienen ninguna posibilidad de aguantar ningún tipo de tiempo para pagar sueldos, para pagar alquileres. Nosotros, entendemos en la economía que vivimos que hay muchos comerciantes que viven al día, que emiten un cheque, que trabajan para cubrirlo, que tapan otros. Esta es la economía de la Argentina, no es la economía de España, no es la economía de un país desarrollado, es nuestra economía, que tiene altibajos de hace muchísimos años, donde hay sectores que quizás están más cómodos por distintos motivos, por el tipo de actividad, por los años que hace que lo hacen, por las capacidades, y hay otros sectores que son comerciantes, que son emprendedores, pero que la luchan muy fuerte, y esto que nos está atravesando, obviamente que los va a complicar mucho. Entonces, nosotros estamos trabajando y estamos pensando en medidas que obviamente tienen que ser serias, no tienen que ser solo anuncios, tienen que ser cosas serias para que se puedan poner en práctica, para que le pueda llegar a la gente, ¿no es cierto? Y para que le pueda dar la tranquilidad de que esto nos va a llevar un tiempo, porque como usted bien lo dijo, el presidente dictó el decreto por una X cantidad de tiempo, pero la realidad es que todo va evolucionando y no depende del presidente, depende de lo que le informen la gente que sabe, ¿no? La gente que sabe de salud, los infectores, la gente que está trabajando a nivel mundial para ver de qué manera combatimos esto, que nadie lo pensó que iba a llegar y llegó. Claro. Nos llegó a todos, ¿no? Ahí es donde yo hacía hincapié en esto, Tita, pero a ver, venimos con recesión, estanflación, pandemia, muchos comercios lamentablemente tiran la toalla. Es increíble, me escriben monotributistas, claro, y bueno, no podrán pagar, si no pueden pagar el monotributo, tampoco se van a poder presentar en una licitación mañana porque no están al día con los papeles, o sea... Eso cambió, Luis, eso cambió porque la economía ha cambiado, hay cosas que la vamos a tener que repensar. Claro. Tenemos que pensar que no es el mundo que vivimos hasta hace un tiempo, no, mi amigo, y esto tiene que tomar conciencia en la sociedad, no es el mismo mundo que vivimos hace un tiempo, vamos a tener que repensar la normativa, vamos a tener que pensar algunas cosas que se hacían, pero antes de esta situación donde la economía mundial se está cayendo, se está desplomando, no hay dónde proteger los recursos, ya no hay activos en el mundo que sean hoy útiles, ¿se entiende? Y tampoco a quién pedirle plata. No, esto nos está alcanzando a todos. Los países desarrollados, los poderosos, pueden tener para emitir y tirar grandes sumas a la calle, pero la realidad que son situaciones extremas. Esto es lo que digo, la sociedad, uno por eso hacía referencia a la importancia de los medios, ¿no? Digo, como uno
cómo se transmiten las cosas. Hay que transmitir la realidad, hay que transmitir la gravedad, no asustar a la gente, porque no, asustarla no, hacerla entrar en crisis no, pero sí decirle la verdad de la gravedad de la situación y que seguramente de esto vamos a tener que salir juntos. No digo, no sirve que le vaya bien al privado y que le vaya mal al público. No, digo, tenemos que pensar obviamente, en esta primera instancia, lo que tenemos que pensar es resguardar a nuestra gente. Lo más importante es la salud pública, lo más importante es la vida. Hoy lo más importante es la vida, eso es lo que tenemos que dejar claro a la gente. Obviamente que lo otro está, claro que es importante, y hay que ir pensando, y están los equipos trabajando en eso, pero el mensaje que tenemos que dar es que hoy lo más importante es la vida. La gente tiene que quedar en su casa, tiene que hacer cuarentena, tiene que tener la paciencia para estar en casa, porque hoy lo más importante es eso. Hoy el mundo está mirando de qué manera detenemos eso. Ahora, qué loco, Tita. Yo tengo 62 años, ¿no? Y cuando sale la discusión del aborto, tomo una postura y digo, qué locos, estamos discutiendo la vida, ¿no? Estamos discutiendo los derechos del niño por nacer, y qué golpe que nos pega la humanidad toda, ¿no? Porque un virus no pregunta y se está llevando a los más viejos, ¿no? De una forma literal. Es como que el índice de mortandad en los adultos mayores y las personas con afecciones preexistentes, respiratorias, tiene todos los números comprados para irse, y los jóvenes para luchar. Qué cambio, ¿no? Qué cambio, tener que repensar absolutamente todo. Es así, Luis, es así, y quizás todavía no nos terminamos de dar cuenta. Todavía la sociedad no se termina de dar cuenta, no nos terminamos de dar cuenta de lo que va a ser esto, de que va a ser realmente un antes y un después. Y en el medio nos queda repensar cómo, porque siempre le pedimos al Estado, ¿no? En el medio repensar cómo a ese que yo sé que no tiene cómo comer porque no puede trabajar, porque es una empleada doméstica que trabaja en negro, entonces no la pueden, o sea, no trabaja, no come. Desde la solidaridad también nosotros, ¿no? Aportar un paquete de fideos, una leche, y decir, ya el gobierno, o sea, reventó, o sea, la responsabilidad social mía y la responsabilidad del gobierno. Claro, lo demando, le pido, pero a la vez comprendo que tampoco puedo atajar todos los penales. Luis, y entendiendo esto, que digo, una frase que por ahí se usa, pero que realmente a veces se dice, pero no sé si la terminamos de entender. El Estado somos todos somos el Estado. Hay gobiernos que le toca administrar, pero el Estado somos todos. Si nosotros no tenemos Estado, ¿quién es el que nos regula y el que nos resguarda? Es el Estado. Después podemos criticar y podemos tener críticas sobre los gobiernos, sobre las medidas que toman, como los gobiernos, los políticos. Ahora, el Estado es el que nos tiene que garantizar a todos, y es el que tiene que garantizarles a todos el cuidado, y tiene que pensar en medidas para todos, para el que más tiene, para el que menos tiene, para la urgencia. Pero como usted bien lo dice, vamos a tener que repensar muchas cosas, porque lo que está sucediendo, que es un camino que inició, es un camino que se inició y que lo venimos y que se transita y que lo vamos a transitar, aprendiendo en el medio un montón de cosas porque no las sabe nadie, porque es un virus nuevo que muta todo el tiempo. Ya no se sabe si solamente a los adultos mayores, también hay casos de más jóvenes. No, ¿por qué? Porque muta, porque todavía no hay vacuna, porque se está estudiando. Entonces, la realidad que son estas cosas que en nuestro mundo ya completamente globalizado y completamente chiquito, donde el turismo en los últimos 50 años creció de manera exponencial, ya no va a ser lo mismo. Agustín, tremendo lo que nos toca vivir, pero bueno, lo que nos pedimos todos, calma. Sí, y esperanza, amigo, porque si nosotros, hay que decirle a la gente, hay que decirle la realidad para que tome conciencia, para que seamos solidarios, para que todos seamos solidarios. Pero también, las cosas uno las supera trabajando, gestionando, escuchando, aprendiendo del otro, tratando de resolver, sacando del lado las mezquindades políticas. Yo la verdad que debo destacar el gran compromiso que están poniendo casi todos los medios, porque la verdad que eso también hay que decirlo, Luis.
Hay algunos menos, no son todos. Yo soy un convencido que en la vida hay más gente buena que gente mala. Hay más gente buena que gente mala. Y en los medios pasa lo mismo, se están portando muy bien. Después están, como pasa en todos lados, los que sacan un audio y lo viralizan. Y hoy las redes sociales agarran. Acá pasó en Río Grande, una persona del área de salud, de odontología, envió un mensaje sobre un alemán que estaba acá y generó un pánico en la ciudad. No, digo, tenemos los desaprensivos en los medios, los tenemos individualmente, ¿no? Los tenemos en todos lados, en el ámbito de gobierno, los periodistas, los tenemos en todos lados, ¿no? Entonces, digo, hay que trabajar y también darle a la gente esta cuota de que así como se han atravesado otras crisis, y esto también se van a atravesar, y lo tenemos que atravesar entre todos, sumando la solidaridad de todos, el aporte de todos, de los sectores de la política. Hay algunos que se salen, ¿y qué quiere que les diga, Luis? La gente sabe. La gente, yo soy un convencido, la gente, no somos tontos. No, pero Tita, las críticas van a llegar absolutamente siempre. Lo que me pasa, y bueno, y por ahí coincidimos en esto, es como que no hay grieta contra la pandemia. Lo dijo Fernández, vamos todos a través de Fernández, lo dice Melella, yo no motivo en ella, no, vamos todos atrás de lo que nos pide el gobierno, porque es por nuestra vida. Es por nuestra vida, así es, amigo. O sea, quizás esto también nos lleve a un aprendizaje sobre valorar la vida, que realmente muchas veces no la valoramos, ¿no? A tomar conciencia. Te agradezco infinitamente el tiempo dispensado. No va a faltar oportunidad para seguir hablando, y ya sabes que los micrófonos siempre van a estar abiertos. Yo tengo una modalidad del 431811, es una línea que la atiendo directamente al aire, y siempre digo, los funcionarios también pueden llamar, porque muchas veces ustedes tienen la necesidad de comunicar algo o de salir al cruce de determinada información falsa, y bueno, esa línea también la pueden usar, El agradecido soy yo, Luis. Un saludo para vos y para la audiencia. Gracias por atendernos. Hablábamos con el jefe de gabinete, es la jefatura de gabinete, Agustín Tita.